Hola Carla, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, ya. Bueno, bueno, bienvenidos a este nuevo live sobre espirulina y su uso en dietas especiales, específicamente en el diabetes y tratamiento post cirugía bariátrica. Soy Yasser Quintero, Y Juliana Mora. comunicadores sociales, y hoy estamos con Carla Serna. ¿Quién es Carla Serna? Bueno, Carla Serna es nutrióloga y nos acompaña hoy desde México para aclararnos algunas dudas que tengan sobre el uso de la espirulina en pacientes diabéticos o que tengan recuperación de cirugías bariátricas. A quienes se están conectando, les recordamos la dinámica, pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios y en un momento Carla responderá todas las dudas. Súper temas. Espero que tengan muchas dudas para que Buenas todos tardes, podamos aprender. Carla, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Digo que es un súper tema. La verdad es que, digo, ya de por sí solo Bueno, el Carla, tema de cirugía para bariátrica. empezar, Sí. Ay, creo que está retrasada la comunicación, ¿verdad? no, sigue, tranquilo. Sí, decía que por sí solo el tema de cirugía bariátrica es todo una industria, un tema, una ciencia, ¿no? Y por otra parte el tema de la diabetes también es otro boleto, pero va a ser muy interesante saber qué dudas tienen y poder ir aprendiendo juntos. Ok, Carla, para empezar, sabemos que pues, el último informe de la Federación Internacional de Diabetes arrojó que más o menos el 9,3% a nivel mundial de la población a nivel mundial sufre de diabetes. Entonces, ¿de qué manera la espirulina puede intervenir en estas personas? ¿Con qué beneficios? Es una excelente pregunta. Yo he visto que reduce el nivel de ansiedad y tiene que ver por la calidad de los componentes de la espirulina. Recordemos que es 95% de los componentes de la espirulina es muy parecido a los componentes de la leche humana. Entonces, en eso es lo que lo hace totalmente rico y es por eso que algunos de sus aportes tienen que ver con darte un buen estado de nutrición de tal manera que hace que no tengas como esa necesidad de comer más allá de lo que necesitas. Incluso a veces yo recomiendo a los pacientes de que si sientes hambre o sientes esa sensación desesperada de que me voy a comer lo primero que me encuentre, lo primero que tienes que hacer es hidratarte. Después de esto, lo primero que tienes que hacer es tomar tus comprimidos de espirulina o echarte un batido con espirulina porque a veces esos arranques tienen que ver con los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Cuando queremos algo, generalmente no se nos antoja una manzana o no se nos antoja una piña, o sea, se nos antojan cosas, pues ahora sí que altas en carbohidratos, en azúcares, y eso es lo que nos lleva a este circuito vicioso que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Entonces, en este caso, la espirulina no altera los niveles de glucosa en sangre, o sea, los carbohidratos que tiene la espirulina son carbohidratos de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorben al torrente sanguíneo de una forma lenta y prolongada. No hay estos picos como los genera un alimento ultraprocesado, ¿no? O un producto ultraprocesado en este caso. Entonces, en este sentido, la espirulina ayuda mucho para mantener la estabilidad de glucosa en sangre y manteniendo la estabilidad de glucosa en sangre, también nos ayuda a reducir los episodios de antojos o de arrebatos por los alimentos. Carla, aquí nos preguntan que si es igual la dosis para diabéticos tipo 2, que sea de 30 años o 56 años, y si es mujer u hombre. Tendremos que ver, primero que nada, si Y está más en control si son, médico. si son sedentarios. Ajá.
Dependiendo si aumenta. De entrada, el género te hace tener otro tipo de requerimientos, ¿no? Tiene que ver si eres hombre, si eres mujer, si haces actividad física, si no la haces, si estás embarazada, si estás lactando, o sea, sí tiene que ver como a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es lo que demanda esa energía. Entonces, entre más actividades tengamos, más energía nos demanda. Entonces, los requerimientos de nutrientes aumentan. Y tendríamos que ver además en qué nivel de control está la enfermedad. En este caso, bueno, si está controlado, entonces el nivel de requerimiento va a ser menor a que una persona que no tiene el control de la enfermedad. Si no está controlado, siempre el cuerpo va a necesitar más nutrientes porque está en déficit, está en desequilibrio. Y siempre la enfermedad te va a demandar muchísimo, ¿no? Entonces hay que subsanar lo que el cuerpo está lidiando el día a día, o sea, lo que el cuerpo está costándole lidiar con la enfermedad, más aparte la energía extra, los nutrientes extra para poder sanar. Entonces esa parte sí se tendrá que ver, pues, en caso específico, ¿no? De, ok, ¿en qué punto estás para ver cuánta dosis necesita? Pero de entrada sí. Mira, la dosis que se recomienda para un adulto normal, ahora sí que promedio, con un peso promedio, que no tiene una enfermedad de este tipo, pues es de 5 a 6 gramos al día aproximadamente. Y ya de ahí vamos aumentando dependiendo de si es hombre, si el trabajo tiene que ver con actividad física más que la intelectual, en el sentido de que no estás 10 horas al día pensando algo, ¿me explico? Entonces sí aumenta la dosis, o sea, la enfermedad puede aumentarte incluso lo mismo, es decir, si tú ya necesitas 5 gramos, a lo mejor la enfermedad te puede aumentar otros 5 gramos, dependiendo del control que tengamos sobre la enfermedad. Carla aquí nos pregunta si la espirulina puede llegar a afectar tomarla de noche, o sea, si da insomnio a la larga como la ingesta del matcha. Eh, Tiene que ver con la adaptabilidad que tienes de la espirulina en tu dieta diaria. O sea, cualquier alimento que no sea común en nuestra alimentación diaria puede generar algún tipo de alteración, quizá digestiva, porque pues nuestro cuerpo lo está reconociendo. Entonces hay que probar, yo no puedo decir que eso es una verdad absoluta, hay que probar a ti cómo te viene bien. O sea, así es como el café, ¿no? O como el matcha, como bien lo dicen. Hay personas que les cae súper bien de noche y hay otras que se lo toman y así les va, no pueden dormir. Entonces esto tiene que ver con la tolerancia que tenemos hacia los nutrientes y también qué tan familiarizado está mi cuerpo con los nutrientes de la espirulina. Eh, Eso se mide en base a qué resultados tengo o qué síntomas tengo. Si yo veo que lo único que cambié en mi rutina del día es que agregué la espirulina de noche y no tuve un buen descanso, pues entonces al siguiente día la elimino y veo si fue eso. Es mucho como ir reconociendo tu cuerpo, ir reconociendo cómo funciona tu cuerpo y qué efectos tiene los alimentos en tu cuerpo. O sea, eso sí es, por eso es que la nutrición se maneja mucho en términos de personalizado, ¿no? Porque tenemos que ir encontrando qué es lo que tu cuerpo necesita y cómo es que tu cuerpo funciona mejor. Digo, en este caso la espirulina sí tendría que ponerse a prueba en tomarlo de noche y ver que no pasa nada, porque pues no tendría por qué pasar nada si es una dosis que el cuerpo puede asimilar sin problema. Cuando quizás sobrepasamos la dosis o no sé, a mí me pasó con mi mamá que me dijo, no, me puse a vomitar y digo, bueno, pues ¿cuánto te tomaste? O sea, le echó 2 cucharadas cafeteras a una taza así de agua, o sea, obviamente fue demasiado para ella y quedó invitada que ella no quería probar la espirulina, ¿no? Entonces fue porque fue demasiada dosis y apenas estaba empezando a consumirla, entonces obviamente hay un cierto rechazo de parte del cuerpo, ¿no? Entonces, pero aquí es también cómo vamos integrando la espirulina al día a día, a nuestra dieta diaria, porque no se trata de consumirla solo cuando haya un malestar, se trata de integrarla en el día a día como parte de una alimentación. Carla, ahorita que mencionabas sobre el bajo índice glucémico de la espirulina y para dejarlo un poco más en claro,
la espirulina es una fuente de carbohidratos, ¿sí? Y no altera los niveles de glucosa por este bajo índice glucémico. ¿Pero qué significa esto? O sea, ¿cuál es el índice glucémico de la espirulina? ¿O cuál es el tope? ¿Sí? ¿O qué otros alimentos pues sobrepasan este límite? Sí, generalmente los alimentos de origen vegetal tienen un bajo índice glicémico y lo que significa el índice glicémico es la velocidad con la que los glúcidos, en este caso los carbohidratos, son absorbidas al torrente sanguíneo. Tiene que ver con eso, qué tan rápido se absorbe y qué tan rápido se metaboliza. O sea, no es lo mismo el carbohidrato de una pasta que el carbohidrato de una manzana, ¿no? O por ejemplo, no es lo mismo comerte una manzana con la cáscara que sin la cáscara, ¿no? Lo hace complejo la fibra. Entre más complejo sea el alimento, más lento va a ser esa absorción. Entonces, ¿esto qué es lo que va a tener como beneficio? Que se va a mantener los niveles de glucosa en tu sangre y no va a haber alteraciones, estos picos, ¿no? Que pudiera empezar a generarme problemas con el metabolismo de la glucosa. Va a demandar más insulina, la insulina en sangre va a demandar más glucosa y va a ser un ciclo de nunca acabar. Entonces, el índice glicémico está relacionado con la rapidez con la que se absorben los carbohidratos. Si el carbohidrato es complejo, va a tardar menos en ser absorbido y va a durar más tiempo en sangre, lo cual es lo más saludable. Si el carbohidrato es simple, si es una cadena corta de carbohidrato, es un azúcar simple, entonces se va a absorber con muchísima rapidez y va a ser como un cometa que pasó en sangre y ya despertó todos los... ahora sí que ya levantó todos los interruptores de que se iba a metabolizar algo. Entonces el páncreas se pone a funcionar de una manera que dice, ya hay presencia de azúcar en sangre, entonces mando la insulina rápido, llega la insulina y resulta que ya pasó, ya se fue el azúcar, ya no está, ¿no? Entonces, en presencia de la insulina en sangre, entonces dice, bueno, aquí me quedo porque yo ya salí, ya no me puedo regresar. Y entonces empieza a ver esta parte de los antojos, ¿no? De, ahora necesito algo para procesarlo. Y es ahí donde de repente empezamos a caer, ¿no? En el juego de la insulina y la glucosa. No sé si hasta aquí esté bien respondida la pregunta, si deje claro. Y obviamente, en el tema de la espirulina, sus carbohidratos que aporta Sí, es de bajo claro que índice sí. glicémico. Bueno, y yo tenía una duda en cuanto a la... Sí. Tranquila, sigue. Sí, o sea, les comentaba acerca pues de lo bondadosa que es la espirulina en cuanto al aporte de carbohidratos. En este sentido, una persona en condición de diabetes no tiene por qué tener ese temor a que la espirulina le va a levantar los niveles de glucosa. Al contrario, va a ayudar a que disminuya, porque recordemos que también los beneficios de la espirulina es que es antioxidante y antiinflamatoria. Entonces, le va a ayudar a mejorar muchísimo la condición. ¿Hay diferencia entre el consumo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Diferencia entre A el la hora de consumo, consumir espirulina. o sea, en que una persona con diabetes tipo 1 y tipo 2 tengan diferencia en el consumo. Sí, Sí, pudiera en el haber, consumo, ajá, pudiera a la haber hora de consumir diferencia. espirulina. Ajá, pudiera haber diferencia dependiendo si la persona con diabetes tipo 1 tuviera alguna otra patología ligada o paralela a la enfermedad de diabetes tipo 1. Eso ya se determinaría. En términos generales, en una generalidad yo pudiera decirte que no hay como esa diferencia, pero recordemos que la diabetes tipo 1 pues es una enfermedad eh, que no es algo para lo que uno trabaje tener la diferencia de la tipo 2, que ahí sí trabaja uno duro por tenerla porque eso es cuestión de hábitos, es cuestión de ambiente, es cuestión de muchas cosas, ¿no? Entonces,
Eh, Ahí sí tendríamos que ver qué otros factores intervienen. En general, una restricción que pudiera considerarse al principio con la espirulina tiene que ver con enfermedades autoinmunes, tiene que ver con función tiroidea. Entonces, si la persona tuviera una de estas posibilidades paralela a la diabetes tipo 1, entonces sí pudiera considerarse una limitante o una restricción o un consumo distinto. Pero eso ya son casos que se ven pues muy aisladamente y que incluso a veces los mismos médicos sí hacen mucho el hincapié de que, oye, cualquier cosa que vayas a agregar a tu alimentación, infórmamelo porque quizá puede pues contraindicarse un poquito en el momento del tratamiento, ¿no? ¿Qué causa que pues tenga diferencias o se cruce con lo de la tiroides? Tiene que ver por su alto contenido en algunos minerales. O sea, que recordemos que la tiroides funciona básicamente a base de minerales. Entonces, cuando tenemos ese desequilibrio, un consumo elevado en esos minerales, pues puede traernos, pues puede favorecer aún más el desequilibrio. Por eso es que si la persona no está en control, es mejor que no la consuma hasta que la persona esté en control. A mí me ha tocado varios pacientes que entran en control médico y que poco a poquito podemos ir dándoles algunas dosis, ¿no? Otra limitante también puede ser enfermedad renal, porque recordemos que la espirulina es riquísima en aminoácidos. Entonces, pudiera ser en un estadio muy avanzado y si la persona consume mucha espirulina, ¿no? Pero ahora sí que se tiene que ir viendo el caso muy particularmente. Carla, y las personas que padecen de diabetes, ¿de qué manera interactúa la espirulina con otros medicamentos comunes que estas personas ingieren? Eh, pues ahora sí que interactúa como el resto de los alimentos, porque cuando la espirulina se consume con los alimentos, que esa también es una estrategia buenísima para que se pueda digerir todos los nutrientes de la espirulina, ahí sí, pues siempre se va a sacrificar algo, ¿sabes? O sea, no hay medicamento que no tenga efecto secundario, entonces, si en cuanto empezamos a administrarnos al medicamento, hay ciertas cosas que se van a sacrificar. O sea, exactamente no he encontrado un estudio científico que diga que el consumo de metformina, por ejemplo, puede disminuir la absorción de, no sé, por decirte algo, vitamina B12, ¿no? Entonces, tiene sus interacciones y sí sacrifica la absorción de algunos nutrientes. Y esto tiene también que ver con el estado de nutrición del paciente. O sea, si el estado de nutrición del paciente es muy pobre, muy deficiente, pues entonces sacrifica aún más. Y también tiene que ver con otras funciones, por ejemplo, la función estomacal, ¿no? La función intestinal, porque el intestino es el órgano donde se absorben los nutrientes y ahorita lo que yo me he estado encontrando mucho es que las personas vienen acostumbradas a vivir con inflamación intestinal y esa inflamación puede tener problemas de mala absorción. Entonces, es, es, es otro tema, ¿no? Pero en general, eh, yo sí prefiero que la espirulina se integre con los alimentos para que no sufra este riesgo de no ser absorbida y de no ser aprovechada. Y los medicamentos tratar de alejarlos un poquito de los alimentos, ¿no? A menos que sea la recomendación que el medicamento vaya con el alimento, porque a veces son muy pesados y pueden dañar la acidez estomacal. Entonces, también tiene que ver mucho con qué tipo de medicamento, ¿no? Este, por ejemplo, algo que sí se sabe y que de hecho en hospitales acá en México se quitó es la parte de la toronja, ¿no? O sea, la toronja la quitaron de los hospitales porque se dieron cuenta que intervenía con la absorción de algunos medicamentos. Mutuamente interferían. Entonces, pues la eliminaron. De ahí en más, o sea, lo que se viene manejando es una dieta pues muy sencilla de digerir, ¿no? O sea,
frutas, verduras muy sencillas, proteínas muy sencillas, como para no causarle este déficit al cuerpo en un estado de enfermedad y en un estado de absorción también de los medicamentos. ¿Con qué alimentos se puede mezclar la espirulina pues, para obtener todos estos nutrientes que mencionas? ¿Con qué alimentos? Ahora sí que tiene que ver con los alimentos que ya son parte de tu día a día. Recordemos que la espirulina lo único que le hace falta para hacerla más completa, para hacerla completa es la vitamina C. Entonces, si tú lo mezclas con algo que tenga vitamina C, como un pimiento, como guayaba, como limón, pues viene muy bien. Pero, por ejemplo, si te vas a hacer una crema de verduras, o sea, integra la espirulina, porque ahora sí que los nutrientes se van a absorber mucho mejor y se van a potencializar. Si la espirulina va incluida en tu alimentación, se va a potencializar el efecto de los nutrientes mutuos. Ahora, recordemos que la alimentación tiene que estar basada en alimentos vivos, en alimentos y no en productos ultraprocesados. O sea, todo lo que nos venden empaquetado, enlatado, que va a durar 6 meses, 12 meses, si tú revuelves la espirulina con eso, pues es muy poco probable que pueda tener este efecto que yo te estoy comentando. O sea, la espirulina funciona muy bien con alimentos vivos, en una ensalada, no sé, en smoothies, en mezclas para hot cakes. Hay una mezcla para hot cakes que a mí me encanta, que es a base de avena, plátano, huevo. Le pones también yogur y le pones espirulina y lo haces, boom, una bomba. O sea, es una cosa impresionante de nutrientes y de saciedad, ¿no? Entonces, es cuestión también de cómo vamos familiarizándonos con el uso de la espirulina y cómo lo vamos integrando en nuestra alimentación diaria. Tiene también que ver con usos y costumbres, o sea, por ejemplo, acá unos frijoles, ponerle espirulina, pues dices, no, no se me van a antojar, o sea, uno tiene que ver como con qué puede cuadrar la espirulina y qué no, en cuanto también a sabor y color, porque recordemos que los colores de la espirulina son bastante, no sé, ahora sí que no se pueden dejar pasar desapercibidos. Entonces, habrá alimentos con los que no se te vaya a antojar comerlos, pero la base es que los alimentos sean vivos, o sea, que sean lo más frescos posible y que dependiendo de tus gustos y preferencias vayas haciendo como, ahora sí que los inventos de cómo te va con esa combinación. Carla, ya que nos hablas de la alimentación, sabemos que después de una cirugía bariátrica, entremos un poquito más a ese tema, se tiene que tener cierta alimentación, ciertos cuidados. ¿Qué papel juega la espirulina en estos cuidados y en esta alimentación nueva que manejan los pacientes? Híjole, es un papel muy importante porque generalmente, depende del caso, una persona puede tardar hasta un año en comer sólidos. Generalmente a veces necesitan dietas poliméricas, que son pues dietas a base de licuaditos, a veces caseros, a veces optan por comprarlos ya fabricados. Pero en el tema de aporte de nutrientes, la espirulina es muy importante. O sea, yo sí creo que se tiene que integrar como en esa contemplación nutricional de la dieta polimérica de un paciente, dependiendo de la cirugía bariátrica, ¿no? Porque pues recordemos que las cirugías bariátricas tienen ahora sí que tienen sus variantes. Hay unas que son de restricción porque te hacen más pequeño el estómago. Entonces, en lugar de caberte 4 tazas de alimento, te cabe una. Entonces, el llegar al requerimiento es algo difícil. Y luego otro tipo de dieta bariátrica tiene que ver con la absorción, ¿no? Porque quitan algún segmento del intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Entonces, podemos tener, por los dos lados, podemos tener déficit de nutrientes. O sea, podemos tener una malnutrición, algún tipo de anemia, porque obviamente nos están restringiendo, tanto en cantidad como en absorber los nutrientes. Entonces, yo sí creo que la espirulina pudiera ser integrada para complementar y para potencializar una acción de abordar la nutrición del paciente y cuidar que no vaya a tener una desnutrición, porque son efectos secundarios que incluso
Digo, no sé allá, pero en México a mí me sorprende la cantidad de médicos que te venden una cirugía bariátrica como al 2 por 1, o sea, sin decirle al paciente, sabes que tienes que pasar por un proceso de psicología y tienes que pasar por un proceso de tratamiento nutricional en el que tú ya tengas ciertos hábitos afianzados, porque si no, eh, pues pasar por la cirugía va a ser lo de menos. El problema va a ser que no se van a conservar los efectos, o sea, la persona va a regresar al peso sin más ganancias, ¿no? Porque no hubo una consideración, no hubo una educación, no hubo hábitos afianzados, no hubo la conciencia de lo que implicaba. Y son cirugías muy riesgosas, mucho, muy riesgosas y comprometen mucho el funcionamiento de ahí en adelante de tu cuerpo. Yo conozco personas que ya de por vida tienen problemas con el tema de eh, anemia, por el tema de absorción de vitaminas que son liposolubles. Como ya no puede absorber bien las grasas, porque le quitaron esa fracción del intestino que absorbe grasas, pues entonces las vitaminas liposolubles pues no son absorbidas, ¿no? Entonces, este tema del papel de la espirulina viene muy bien porque en principio, si ponemos un ejemplo, en un periodo de recuperación, ¿no? Generalmente son estos licuados que son, no sé, por decir un ejemplo, 600 mililitros de líquido al día que se distribuyen en 3 tomas, porque pues si te cabe una tacita de alimento en el estómago, pues entonces te dan una tacita de alimento, desayuno, comida y cena. Entonces, la espirulina lo que viene a hacer es a hacer más rica la alimentación y a dar más nutrientes, a decirle al cuerpo, aquí hay más nutrientes de los cuales tú te puedes alimentar, ¿no? Y no solamente es llenar el espacio de las calorías, porque también lo que buscan ahora sí que las formas poliméricas, ya sean las de farmacia o ya sean las caseras, pues es llegar al aporte energético, ¿no? Entonces, en este caso, que de alguna manera habrá personas que dicen, no, es que yo no quiero que en una dieta polimérica me licúen el pollo ahí con todas las verduras porque no me gusta el pollo. Entonces, la espirulina viene a ser pues muy buen aporte de aminoácidos, de carbohidratos, de lípidos, entonces, y más todos los antioxidantes que tiene, ¿no? Carolina, ahorita que lo dijiste, hay alternativas de cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, las más comunes son bypass gástrico y manga gástrica. Entonces, ¿de qué manera la espirulina o el consumo de espirulina en el tratamiento nutricional depende, o sea, depende del tipo de cirugía bariátrica? Si es por bypass o por manga. Eh, Realmente el consumo de la espirulina tiene más que ver con evitar que el paciente vaya a tener una desnutrición. O sea, tiene que ver con el nivel de nutrición del paciente y integrando la espirulina a esa alimentación, porque cuando es en esta parte de la restricción, o sea, el tema de tocar el estómago, de hacerlo manga, de hacerlo, de ponerle la grapa, etcétera, tiene que ver con que ya no te va a caber la misma cantidad de alimento, ahora te cabe menos. En un estómago promedio te viene cabiendo 4 tazas de 250 mililitros, por decir algo, ¿no? Habrá personas que, recordemos que el estómago es un músculo, entonces hay personas que tienen el estómago muy acostumbrado a que solamente les cabe 2 tazas y ya no pueden más, y son personas que se mantienen muy bien. Hay personas que ese músculo está demasiado flácido, entonces les cabe N cantidad de alimento. Entonces, en el momento que hacemos la reducción de esa cavidad, de ese espacio en el que pues tiene lugar el que caiga el alimento, pues entonces la restricción es en cantidad, ¿no? Y lo que hay que hacer es cuidar que esa cantidad de alimento vaya con todos los aportes nutricionales. Te voy a poner un ejemplo. En nutrición clínica hacemos bebidas poliméricas o dietas poliméricas artesanales. Enseñamos a las personas a llegar al estado de nutrición óptimo de su paciente con una licuadora, a veces con lácteos, con leche, por ejemplo, con yogur, a veces pues les licúan el pollo, les licúan, o sea, ¿no? O sea, tratas de que sí sea lo más rico posible, pero lo que tienes que alcanzar es
la parte nutricional, o sea, el aporte nutricional que el paciente necesita. En el caso de los vegetarianos, la verdad es que pues me gusta, porque, porque es más fácil llegar al tema del sabor, ¿no? O sea, porque pues, licuar un pollo es una cosa que dices, pues es una papilla y luego la tienes que hacer un poquito más líquida, ¿no? Para facilitar el tema de tragarlo y demás, porque recordemos que el estómago redujo también su capacidad de acidez, el páncreas también disminuye un poco su función, como por un reflejo de que el estómago no está funcionando al 100, entonces ya no tenemos la misma capacidad de digestión, se ve mermada y hay muchos problemas. Muchas personas después de una cirugía bariátrica tienen problemas de estreñimiento o luego se la pasan vomitando todo el día, porque también es un reflejo de la mala función que quedó, porque todo cambia, o sea, ya jamás va a volver a ser lo mismo, o sea, hay personas que dicen, no, es que yo después de eso, que yo me coma esto en la vida, o sea, me cae pesadísimo, me hace vomitar, me causa náuseas, me estriñe, porque toda la función de todo el sistema gastrointestinal cambia. Entonces, el tema de la espirulina tiene más que ver en alcanzar a darle al paciente la nutrición que necesita para que se pueda recuperar y para que pueda adaptarse a su nueva vida. Carla, y en este caso sabemos que muchas veces estas cirugías se hacen cuando son pacientes con obesidad. Entonces aquí nos preguntan, ¿la espirulina ayuda a bajar de peso o ayuda a adelgazar de cierta manera? Es que no es como la espirulina en sí. Recordemos que la espirulina es un alimento. Si nosotros basamos nuestra alimentación en alimentación saludable, fresca, rica, variada, pues entonces vamos a tener mayores posibilidades de que nuestro peso llegue a un punto de equilibrio, porque recordemos que la obesidad es una enfermedad y todas las enfermedades son multifactoriales. No hay un solo factor que determine que tengas enfermedad y no hay un solo factor que determine que tengas salud. O sea, tanto el estado de nutrición como el estado de enfermedad y el estado de salud tiene que ver con multifactores. O sea, no es un solo factor. Entonces, el yo decirte que la espirulina te ayuda a bajar de peso es como decirte que comer manzanas te ayuda a bajar de peso. Aquí lo que se busca es que entre más nutrido esté el cuerpo, más posibilidades tiene de hacer sus funciones por sí solo. El cuerpo es sabio y cuando nosotros le damos la materia prima que necesita para llevar a cabo sus funciones, entonces el cuerpo solito elimina lo que no necesita. Dentro de los ingredientes o dentro de los componentes, más bien dicho, de la espirulina, la verdad es que tenemos elementos súper importantes que a veces dejamos pasar por alto. Por ejemplo, el tema de los colores de la espirulina no es nada más el colorcito. El pigmento como tal tiene beneficios que ayudan a que tengamos un mejor control de peso, por así decirlo, pero no lo va a hacer por sí solo. Necesita que también tengamos hábitos de alimentación las 24 horas. El término de dieta es un término que luego mal entendemos. Dieta es el conjunto de alimentos que consumo 24 horas, ¿no? Y dependiendo de la calidad de los alimentos, va a depender la calidad de mi dieta y por ende va a depender el estado de nutrición. Entonces, cuando nosotros elegimos los alimentos con los que vamos a integrar nuestra dieta, es la única oportunidad que tenemos de tener una mejor nutrición. Porque no es lo mismo que yo tenga mi alacena llena de alimentos ultraprocesados a que yo mejor tenga mi refrigerador lleno de alimentos frescos. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente voy a tener mejores posibilidades de alcanzar un mejor estado de nutrición, darle a mi cuerpo lo que necesita para que mi cuerpo por sí solo haga sus funciones. Y recordemos también que el tema de la hidratación es un tema súper importante para que mi cuerpo haga sus funciones, como por ejemplo el depurar todas las toxinas que no necesito. El tema de la actividad física también es un tema súper importante. Entonces, es multifactorial. ¿Qué sí puede pasar integrando la espirulina a tu alimentación diaria? Que puedes asegurar un mejor estado nutricional y que con ello y que junto con otros factores como mejorar la calidad de tu dieta y mejorar la calidad de tus hábitos de vida del día a día, puedas tener un mejor control de tu peso.
Ya, si quieres algo más específico, si tienes que entrar en un plan estructurado para que llegues a tu meta, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, yo no necesito un nutriólogo, yo nada más voy una vez para que me enseñen a comer y me digan cómo combino, qué hago, qué no hago, y con eso tienen, y a veces solitos van haciendo sus cambios dependiendo de cómo ellos pueden irlos sosteniendo, porque esa es la otra, o sea, hay que hacer cambios que puedan sostenerse. Y digo, algo de lo que quiero rescatar de los beneficios de la espirulina y de cómo apoya un proceso de equilibrar el peso, de tener un peso saludable, mencionaba, tiene que ver con los colores de la espirulina. Por ejemplo, el color verde, eso nos está indicando que es rico en magnesio y en clorofila. Entonces, el magnesio es un relajante muscular y además junto con la clorofila, nos ayuda a drenar toxinas. Es como hacer una limpieza linfática y eso nos va a ayudar mucho para que nuestro cuerpo pueda controlar, pueda equilibrar su peso. También tenemos la parte que tiene como un pigmento que casi no percibimos, pero es naranja, y esto tiene que ver con los carotenos. Y estos son antioxidantes. Entonces, los antioxidantes tienen que ver con los radicales libres, que son los que dañan nuestras células, que son los que nos hacen envejecer más rápido. Entonces, ese aporte que tiene la espirulina también nos ayuda para que nuestras células no sean dañadas por estos radicales libres y para que ya no se generen más radicales libres y que nuestra célula tenga mejores posibilidades de hacer sus funciones como mejor le conviene, ¿no? También hay otro pigmento que es como el que le da este colorcito medio azulado a la espirulina, que tiene que ver con la ficocianina. Y estas, la verdad es que son inmunoreguladoras, o sea, ayudan a que nuestro sistema inmune pueda tener una mejor respuesta. Entonces, ahorita mucho de lo que está padeciendo las personas que tienen problemas con el peso es con la respuesta inmune. ¿Y esto derivado de qué? De que el sistema nervioso siempre está excitado, siempre está alterado. El estilo de vida en el que actualmente vivimos siempre nos lleva a estar corriendo, ¿no? Y nuestro metabolismo no distingue entre el semáforo no dio en siga a un león me está siguiendo en la selva. Entonces los niveles de cortisol que se generan son abismales y el problema es que el organismo empieza a sufrir ciertos grados de inflamación. Y entonces, en este sentido, la espirulina viene a aportar nutrientes impresionantes que nos ayudan a desintoxicar, a desinflamar, a tener una mejor respuesta inmunológica, porque el cortisol lo que hace es bajar la respuesta inmunológica. Por eso luego pasamos por situaciones de estrés y al día siguiente nos da gripa, ¿no? De que, ay, ¿qué pasó? No, pues ya te relajaste, entonces ya el estrés entró a ser de las suyas y ya estás viviendo las consecuencias. Y bueno, también es antiinflamatorio. Entonces recordemos que la inflamación es madre del cáncer, ¿no? Y antes de llevarte quizá una obesidad te va a llevar al cáncer o después de la obesidad te va a llevar al cáncer. O sea, son muchas cuestiones, son muchos frentes los que la espirulina nos puede ayudar a manejar. Y aquí lo importante, como lo he venido diciendo, es integrarla a nuestra alimentación diaria para que en el momento que estemos enfrentando una condición de salud, pues podamos salir más rápido, mi Carla, cuerpo pueda tener una ya que mejor mencionaste respuesta. el cáncer, Sí. Sí, te eh, escucho. la espirulina, ya que mencionaste el cáncer, puede ser usada en pacientes que estén en quimioterapias y, o sea, se puede usar antes o después. De la quimioterapia. Eh, Antes o después de la quimioterapia, quiero entender la pregunta. Sí, de la quimioterapia. Ok. Sí, sí se puede usar. Generalmente las complicaciones de una quimioterapia tienen que ver con Sí, o la sea, tolerancia. Sí, tiene que ver con la tolerancia a los alimentos, ¿no? Y a veces, si preparamos a la persona con un buen estado nutricional, puede hacer mejor frente a una quimioterapia. Yo en lo personal tengo la experiencia con una tía que pasó por esos procesos de quimioterapia y ella religiosamente se tomaba la espirulina, además de cuidar su nutrición en general, o sea, dejó los ultraprocesados, dejó toda la forma de azúcar,
empezó a comer de una forma más equilibrada como en su vida había comido, y esto la hizo enfrentar de una mejor manera las quimioterapias, y la verdad es que le fue muy bien, porque de las personas que iban con ella a quimioterapia, ella fue la única que fue la que no perdió todo el cabello. O sea, sí se le caía, pero no quedó calva. Entonces, es una experiencia que vivimos muy de cerca, y la verdad es que pues es muy gratificante, porque incluso ella decía, ella en la alacena tenía sus bolsas de espirulina. O sea, era así como, esto es mi canasta básica y a mí no me puede faltar. Incluso ella decía que cuando ella salía de quimioterapia, ella se llevaba un batido de este vuelo, y era con espirulina. O sea, ella decía que sentía que sus células, o sea, se alimentaban. O sea, es que si yo le quito la espirulina, yo no siento eso, pero si yo le pongo la espirulina, yo siento eso. Entonces, te puedo compartir este testimonio de segunda mano, ¿no? Porque afortunadamente lo podemos platicar con una sonrisa, y es una persona o sea, es fan de la espirulina, es la promotora número uno de la espirulina, porque a ella le fue muy bien. Y ella misma en quimioterapia estuvo recomendándola con sus compañeras, y hubo personas que no les cayó bien, ¿sabes? O sea, y a veces quiero creer que tiene que ver porque por lo menos mi tía sí tomó muy en serio esta parte de la alimentación antes de la quimioterapia. Y no un día antes, sino de semanas antes. O sea, cuando ella supo que iba a entrar en quimioterapia, inmediatamente hizo cambios, inmediatamente dijo, díganme qué, porque yo esto lo voy a pasar y lo voy a pasar bien. Entonces fue de, oye, no azúcar, perfecto, no azúcar, tiró toda la alacena. Oye, no ultraprocesados, perfecto, no ultraprocesados. Oye, integra espirulina, perfecto, integra espirulina. O sea, se dejó guiar muy bien, y la verdad es que puedo decir que quizá eso fue la diferencia entre que a una de sus compañeras no le ha ido tan bien y a esta persona sí le fue bien, ¿no? O sea, y como le vuelvo a decir, es multifactorial, ¿no? No sabemos ahora sí que sean las consideraciones que la enfermedad tiene, que el cuerpo tiene como para determinar un resultado u otro, pero lo que sí es que el cuerpo, estando mejor nutrido, va a tener mejor con qué hacer frente ante una situación, ¿no? Y en este sentido, reitero que la espirulina sí es muy buena estrategia nutricional para reforzar el no sufrir déficit de nutrientes. Carla, ya para ir cerrando y pues terminando con el tema también de la cirugía bariátrica, existen mejores alternativas mucho más saludables para combatir la obesidad mórbida. Quedaría como que claro que la cirugía bariátrica quedaría como un último recurso, ¿sí? Sí, es correcto. O sea, la cirugía bariátrica existe, gracias a Dios, le ha salvado la vida a muchas personas que han estado al borde del precipicio, pero no es para todos, no es para todas las mentes, no es para todas las personas. O sea, sí debe de haber una preparación. Lo ideal es que evitemos la cirugía porque trae muchas complicaciones, es muy riesgosa. La forma en cómo funciona tu cuerpo jamás volverá a ser la misma, y eh, es un proceso largo cuando queremos evitar la cirugía bariátrica. Generalmente, y debería de ser, que la cirugía bariátrica sea una opción después de un tiempo de tratamiento nutricional y de medicina funcional. Y hablo de medicina funcional porque luego la medicina tradicional quiere llevar todo con medicamento, y es ahí cuando empezamos a darle al cuerpo como si fuera una piñata, lo dejamos todo paliado, y entonces decimos, no, pues es que la última opción es la cirugía bariátrica. Y la medicina funcional, por otro lado, se va a la función del cuerpo. Entonces dice, bueno, probablemente necesitemos que tus mitocondrias produzcan una mejor calidad de energía. Entonces, ¿por qué no te suplemento con un acelerador mitocondrial? ¿No? O sea, o ¿por qué no te voy dando ciertos nutrientes específicos que nos puedan ayudar a salir más rápido de esta condición? Por ejemplo, últimamente a mí me encanta recomendar GABA, que es un neurotransmisor que se produce en el intestino. Entonces hay personas que traen el intestino permeado, súper inflamado, que obviamente ya empiezan a tener problemas cognitivos de que se me olvidó algo, o estoy irritable, ya no pienso bien, o descanso, y es un círculo vicioso. Entonces yo digo, bueno, me voy a suplementar tales cuestiones, pero además suplemento GABA, ¿no? Para que la persona no se desespere
y pueda pensar en todos los cambios que tiene que hacer en el día a día en cuanto a su alimentación. Yo siempre les digo, una vez un paciente me dijo, ay, bueno, el primer mes es el más difícil. Y yo le dije, no, el primer año es el más difícil. Pero si tú ya lo decidiste, ya lo tienes hecho. Porque decidirlo es lo más difícil. Las personas se pueden dar cuenta que necesitan hacer cambios. Pero si no lo deciden, no pasa nada. En el momento que lo deciden, todo pasa. Y de parte de los profesionales de la salud, lo que nos queda es acompañar con toda la paciencia porque es un proceso largo. El decidir, yo no me voy a ir a cirugía bariátrica, yo voy a intentar hacerlo por la libre, si queremos verlo así, no por la de paga, no por la autopista de paga. No quiero como la magia de una cirugía a costa de mi salud, ahora sí que en todos los sentidos, porque es muy difícil recuperar el funcionamiento de tu cuerpo después de una cirugía bariátrica, es demasiado invasiva. Entonces, cuando ya lo deciden, es un proceso que les va a llevar mínimo 2 años, 3 años. O sea, es un proceso que yo siempre les digo, es como si fueras alcohólico, solo por hoy. O sea, nunca vas a dejar de ser alcohólico. O sea, siempre tienes que estar trabajando tu mente. Tú vas a una fiesta y aunque tú ya te veas con cierta condición o con ciertos avances, tú sigues tu línea, tú no dejas que nadie te saque. O sea, es una cuestión de primero la mente para decidirlo y cuando tú lo decides lo puedes ejecutar. Entonces, definitivamente eso sería lo mejor que puede pasarle a una persona, decidirlo y hacer las cosas para llegar a ese resultado sin pasar por la cirugía bariátrica. Pero es algo muy personal, digo, también conozco personas que dicen, no, yo por aquí y luego ya con esto, ese va a ser mi punto de partida y va a ser más fácil mantenerme. He visto personas que también lo han hecho así, están decididos, pasaron por un proceso nutricional de 1 o 2 años, dijeron, bueno, ya entendí los hábitos, ya los modifiqué, pero voy muy lento, yo ya quiero tener mis resultados. Bueno, es una decisión personal. Yo no puedo decirle al paciente, yo no puedo interferir con sus decisiones y decirle, no, espérate 1 año más, ¿para qué te expones? O sea, al final mi deber es decirle los pros, las contras, en qué consiste un camino largo, en qué consiste un camino corto, qué implicaciones tiene, qué consecuencias tiene, y la persona tiene que decidir, porque eso es lo que es responsabilidad, ¿no? Uno responde por las decisiones que toma. Y justo ya nos quitamos de decir, es que el doctor me mintió, es que la nutrióloga me dijo. Entonces, no, a mí me dijeron todo, yo lo decidí, yo pagué el precio, adelante. Entonces, lo ideal sería no pasar por una cirugía bariátrica. Habrá casos que lo necesite por otras enfermedades, pero creo que la parte de la obesidad, que está considerada una enfermedad, se puede prevenir, siempre se puede prevenir. Entonces, vámonos trabajando desde etapas tempranas y no permitir pues que lleguemos hasta esos estadios, ¿no? Entonces, lo principal siempre va a ser meter freno de mano en el estadio en el que estemos y tratar de hacer los cambios convenientes desde la prevención. Ya que estamos en ese punto, bueno, pues entonces podemos ver si el cuerpo puede reaccionar a un tratamiento nutricional, de medicina funcional. Habrá algunos medicamentos que tenga que tomar para llegar a un tipo de control metabólico. Ya son consideraciones que el equipo multidisciplinario vamos viendo qué ruta vamos a tomar, y lo importante es la adherencia del paciente, porque luego bien podemos de este lado hacer una planeación magnífica, pero si en la ejecución del día a día el paciente no se apega, entonces no pasa nada. O sea, yo siempre les digo, yo puedo ser una eminencia, pero si tú no lo haces, no pasa nada. O sea, yo más bien estoy aquí para echarte porras, tú lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, esa es la parte que luego nos cuesta como pacientes asumirnos responsables, que no importa que yo vaya con una eminencia de médico, si yo no hago los cambios no va a pasar nada. Y que la medicina solamente es una forma de administrar la enfermedad, pero no se va a la raíz. Entonces, tiene que quedarnos claro que los hábitos de vida, el cómo nos alimentamos, con qué elegimos alimentarnos, siempre va a tener que ver con los resultados que tengo y con el estado de salud que tengo, con mi calidad de vida y incluso con la calidad de mis pensamientos, ¿no? Carla, muchísimas gracias
por acompañarnos hoy y por darnos un poquito de tu tiempo para responder todas estas preguntas. Muchísimas Gracias. gracias, Carla, por su tiempo y por la disponibilidad y pues por haber estado en este espacio. Gracias a ustedes, éxito, que sigan teniendo mucha audiencia y espero verlos pronto. Ay, ¿sí me escucharon? Gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerden que esto es un producto de Spirulina Mater y Espiral Spring. Los esperamos el próximo miércoles en este live. Pregúntale al experto.